Puedes escuchar el Evangelio toda tu vida y aún así perderte. Puedes conocer la Biblia, estar en la iglesia, hablar de Dios y no haber creído realmente. Ese es el peligro. Oír a Cristo, pero no rendirte a su voz. Pensar que estás seguro cuando no lo estás. ¿Cómo sabes si has creído de verdad? Hablemos de esto hoy. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has escuchado El Faro por un tiempo, ya conoces esta serie. La misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba, y es por eso que dedicamos este espacio para compartir estas predicaciones predicadas en Cuba. Hoy compartimos la segunda parte de un sermón por el pastor Ober Leandro García Sánchez de la Iglesia Bíblica de la Gracia en San José, Artemisa. Vamos a ver que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios y solo quienes creen en su palabra participan de la salvación. Si tienes una Biblia, busca Hechos capítulo 4 y quédate con nosotros para ver a Cristo en su palabra. Vamos ahora a la prédica de hoy por el pastor Ober Leandro García en nuestra serie Predicaciones desde Cuba. Yo no sé si usted se acuerda de un cántico antiguo que decía: yo soy testigo del poder de Dios. Yo creo que ese canto tiene una verdad para nosotros hoy, y es que nosotros también podemos ser testigos de eso, del verdadero poder de Dios, el poder que Dios tiene para salvarnos. Si tú has creído en Cristo y si tú hoy formas parte de la iglesia, es gracias a que Él tuvo la misericordia de derramar su poder en ti. Pero la historia sigue, y de hecho Pedro más adelante confirma que no fue por su propio poder, sino que fue por el poder de Cristo que pudieron darle sanidad a este cojo. Sin embargo, Pedro ahora aprovecha esta oportunidad que tiene una vez más. Nosotros vemos ese patrón aquí, ya lo vimos en el capítulo anterior, pero Pedro aprovecha eso para presentar a Cristo. Lo interesante es lo que él introduce e incluye aquí. Allá hay varios elementos que nosotros hemos visto. Por ejemplo, Pedro le dice a ellos que Dios ha glorificado a su Hijo. Y eso nosotros lo vimos en el capítulo anterior. Que ellos le negaron, que le entregaron a Pilato. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Pero ahora aquí, Pedro empieza a introducir algunas cosas interesantes. En primer lugar dice que Jesús es el autor de la vida, que Él ha resucitado a los muertos. Y que gracias a la fe en Jesús era que este hombre había recibido la sanidad. Pero es interesante que él le dice que por la fe, y dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado ¿qué? Su nombre. Le ha confirmado su autoridad, le ha confirmado su poder. Nosotros vemos algo interesante aquí, mi amado hermano. Pedro está empujando a su audiencia, a la que le está hablando, a que crean de la misma manera que había creído este hombre. Dice, por la fe, Dios le ha manifestado su nombre a este hombre. Por eso este hombre, por eso es que yo decía, yo tengo la convicción de que este hombre cojo creyó, porque Pedro está diciendo, por la fe en el nombre de Cristo, Cristo le ha manifestado su nombre, le ha manifestado su poder a este hombre. Y lo que viene es más maravilloso, más interesante, porque él empieza a decir todo esto que yo le dije a ustedes, que él va a ser entregado, que ustedes le iban a negar. Todo esto fue profetizado por los profetas, aunque ustedes lo hicieron por ignorancia. Pero Dios así cumplió, de esta manera ha cumplido su plan. Y ahora Él trae dos promesas que corren a lo largo de las Escrituras de manera paralela. En primer lugar, Él empieza a mostrar que Cristo, quien ha sido anunciado por el plan predeterminado de Dios, que iba a morir, que iba a padecer, Cristo es el profeta que era prometido. Primero Pedro presenta a Cristo, a Jesús como el Cristo. Él dice, este Cristo que ustedes entregaron, que mataron,
Ese es el Cristo. Todo esto está profetizado por los profetas. Probablemente está pensando en Isaías, el siervo sufriente del Señor, que iba a morir, que iba a cargar los pecados de muchos. Pero ahora es interesante que él relaciona esto con el profeta que Moisés promete en Deuteronomio 18, versículo 15 al 19. Cuando uno va allí a la cita de Deuteronomio, al pasaje de Deuteronomio, Dios le dice a Moisés: profeta de entre tus hermanos yo voy a levantar como a ti. Y quien no escuche a ese profeta va a dar cuenta. Pero él termina hacia el final, y yo quiero poner primero las dos promesas antes de poder explicarla. Y él dice: y todos los profetas de Samuel en adelante, versículo 24, cuanto han hablado también han anunciado estos días que ustedes están viendo. Y dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Él empieza ahora a relacionar ese profeta con la simiente de Abraham. Y eso es otra promesa que corre a lo largo de las Escrituras. Dios le promete un descendiente a Abraham, a través del cual toda la familia de la tierra iban a ser benditas. Y está hablando en términos de que todo el mundo iba a conocer a Dios. De hecho, la promesa que Dios le hace a Abraham es: tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Es decir, tú vas a ser, yo te voy a reconocer como mi pueblo y tú me vas a poder conocer como tu Dios. Pero básicamente lo que él le promete a Abraham incluye más que eso. Él le dice: y a través de un descendiente tuyo, muchas personas van a ser de la familia de la tierra, van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Lo curioso aquí es, mis amados hermanos, yo quiero que usted note, es que él está diciendo: Jesús es el profeta que nos declara la voluntad de Dios y quien nos trae la salvación y la bendición de Dios. Y el punto climático, el punto fuerte aquí está en el versículo 23. Porque cuando Pedro explica que Jesús es ese profeta, él dice: y toda alma. Si usted vuelve a la cita de Deuteronomio, él dice: y todo el en el pueblo que no escuche a ese profeta dará cuenta. Pero aquí dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Lo que básicamente está diciendo Pedro aquí es: este Cristo que nosotros predicamos es el profeta que nos declara la voluntad de Dios. Quien no escuche a ese profeta, quien no escuche a Cristo, quien no escuche la palabra de Cristo, la enseñanza, el mensaje que Él nos ha traído, sencillamente no va a ser partícipe de la promesa de Abraham. Ustedes pueden ver cómo Él está relacionando eso. Hay dos promesas: un profeta que iba a declararnos la voluntad de Dios, una simiente que iba a traernos la salvación a todas las naciones. Y Pedro dice: ambas promesas se cumplen en Cristo, y quien no escuche a Cristo, quien no escuche el mensaje de Cristo, no puede participar de la promesa de Abraham. Por esa razón es que él termina el versículo 26 diciendo: a vosotros primeramente, él está persuadiendo a su audiencia, dice: a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, este que yo le estoy predicando, del cual nosotros somos testigos, lo envió para que os bendijese. ¿A fin de qué? A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mis amados hermanos, por eso es que nosotros necesitamos la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. En este contexto, la palabra de Cristo, el mensaje, se puede referir a la Escritura, pero se refiere específicamente al mensaje que Cristo nos ha traído, de que Él murió, de que Él resucitó. Nosotros necesitamos escuchar eso en las Escrituras cada día. Por eso, mi amado hermano, quien se pare aquí debe tener un compromiso de traerles a Cristo todo el tiempo. A mí me asombra la manera en la que los apóstoles presentaban a Cristo. Siempre lo hacían desde las Escrituras. Este es el Cristo que fue anunciado. Lo va a encontrar varias veces en Hechos. Este Jesús a quien ustedes entregaron y mataron, ya estaba predeterminado, ya estaba planificado de que iba a morir. Los profetas hablaron de eso. En todo momento el mensaje de Cristo estuvo centrado en lo que enseñaban las Escrituras, pero al mismo tiempo fue un mensaje particular. Y es que Cristo iba a morir, Cristo iba a resucitar y Cristo iba a traer salvación a través de su muerte y resurrección. Nosotros, mis amados hermanos, necesitamos recibir ese mensaje. Por eso es que él termina diciendo en el versículo 26, esto es primeramente para ustedes. Básicamente le estaba persuadiendo a que creyeran, a que recibieran ese mensaje. Nosotros necesitamos eso. ¿Sabe por qué? Porque si no recibimos el mensaje de Cristo, la palabra que Él nos declara, a través de las Escrituras, a través del Evangelio, nosotros no vamos a ser partícipes de la salvación.
Y es interesante que se lo está diciendo justamente, todavía la iglesia no ha sido dispersada y están ahí enfocados en Jerusalén. Se le está diciendo a personas judías que ellos pensaban que por ser pueblo de Dios étnico, automáticamente tenían la salvación. Y eso nos llama a nosotros a reflexionar. Y la manera de aplicarnos esto es, yo creo que, haciéndoles una pregunta. No asumas que tienes salvación. Cree en el mensaje del Evangelio. Hace unos días, en una conversación con un hermano, yo le decía, a mí me gusta presentar el Evangelio desde Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Para mí es un buen resumen. Y él me decía, a mí no me gusta ese pasaje porque eso habla a creyentes, no le habla a incrédulos. Y yo después me quedé reflexionando en eso y digo, ¿los creyentes necesitan un evangelio diferente que los incrédulos? No. Nosotros, mis amados hermanos, podemos caer en el mismo error que cayeron los judíos, de pensar que porque venimos a la iglesia, de que pensar de que porque ya conocemos la Biblia, de pensar de porque adoramos a Dios, ya yo no necesito escuchar o creer más en el mensaje de salvación. Pues déjame decirte, mi amado hermano, tenga cuidado con ese pensamiento. Nosotros, a pesar de haber creído en Cristo, necesitamos todavía seguir creyendo en la palabra de Cristo. Necesitamos seguir creyendo y confiando, agarrándonos en el mensaje de salvación. Como dice Pablo en Romanos, la justicia en el Evangelio se revela por fe de principio a fin. En cada etapa de nuestra vida, mis amados hermanos, nuestra confianza nuestra fe debe descansar en el mensaje del Evangelio. Y eso nos ayuda a liberarnos de sufrir más de la cuenta en este mundo. Y fíjese lo que digo, sufrir más de la cuenta, porque como vamos a ver más adelante, a la iglesia le toca sufrir. Vamos a verlo a lo largo de ello. Pero hay cosas por las que no debiéramos sufrir. Por ejemplo, no podemos poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo, porque son perecederas. Pero a veces nosotros tenemos un sufrimiento, un afán por las cosas de este mundo. Y a veces no nos damos cuenta que nuestras esperanzas están puestas en las cosas de este mundo. Nuestra confianza está puesta en las cosas de este mundo, cuando debe estar puesta en las promesas del Evangelio. Por último, en este pasaje, mi amado hermano, Lucas introduce dos nuevos personajes. Dice a partir del capítulo 4, versículo 1, que mientras ellos estaban hablando y enseñando estas cosas, dice que se aparecen los sacerdotes y los saduceos. Y lo interesante aquí es que los saduceos eran una secta que no creía en la resurrección. Si usted recuerda parte de los pasajes de los evangelios, usted puede ver que uno de los debates que Jesús tuvo justamente con los saduceos fue por cuestión de una mujer que tuvo 7 maridos, y es decir, ellos le presentaron un caso hipotético. Y todo eso venía porque ellos no creían en la resurrección. Y déjeme decirle una cosa, ¿por qué esto aquí, ya después que Pedro ha presentado a Cristo como el Mesías profetizado que iba a morir, iba a resucitar, y que nos declara la voluntad de Dios, que nos trae salvación? ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de la resurrección? ¿Por qué Lucas nos presenta aquí que los saduceos se opusieron al mensaje de la resurrección específicamente? Amado hermano, yo creo que Lucas está poniendo esto aquí para mostrar una cosa, y es que la enseñanza del Evangelio es poderosa porque nos muestra el verdadero poder de ese mensaje. ¿Y dónde está el verdadero poder de ese mensaje? ¿Dónde está la prueba, la evidencia de ese poder? Está en la resurrección. ¿Qué dice Pablo en Corintios? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y el mundo se va a oponer a eso. No solo los saduceos, no solo la religión. El mundo se opone en cierta medida por su manera de actuar a un mensaje que proclama que nosotros tenemos esperanza más allá de la muerte. ¿Qué es lo que te dice el mundo? Todo lo que vayas a vivir, vívelo en vida. Goza, disfruta, porque después de la muerte lo que te espera es un ataúd y ya. Los saduceos tenían otras razones diferentes para no creer en la resurrección, pero el mundo de hoy
sigue ignorando que el poder de la palabra reside, es un poder marcado por una evidencia. Y el poder de la palabra reside en que todo aquel que recibe, mi amado hermano, todo aquel que cree en el Evangelio, puede estar convencido de que experimentará esa resurrección. Pero no pierda algo interesante aquí. Y me lo he reservado para el final. En el versículo 3 sucede algo clave que vamos a seguir viendo a lo largo del libro de los Hechos. Y dice que ellos, los saduceos, los jefes del concilio, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero el versículo 4 nos muestra un contraste. A pesar de que a los apóstoles lo pusieron en la cárcel por enseñar este mensaje de que Cristo resucitó, sucedió algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Lo que está mostrando aquí es que la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo, no solo muestra el poder que hay en Cristo porque nos garantiza que un día vamos a resucitar, sino que también es poderoso porque ni aún la oposición lo puede detener. Imagínense, a ellos les molestaba que predicasen que Cristo estaba resucitado, lo echan en la cárcel, y ni aún eso, nos está dejando ver Lucas, pudo detener que personas creyeran y recibieran el mensaje. Y esa es la tercera razón por la que nosotros necesitamos creer en la palabra de Cristo. Porque solo a través de la palabra de Cristo, mis amados hermanos, nosotros podemos recibir el poder del Evangelio. Ese poder que nos anuncia de que hay una resurrección, de que la muerte no es lo último que queda, pero ese poder que va más allá de los que se oponen. Nosotros vamos a ver más adelante cómo se empiezan a levantar oposición tras oposición, pero hay un patrón, y si usted puede leer en su casa, aparte del libro de los Hechos, le pido que lo note, que lo busque. Hay un patrón continuamente en Hechos, dice, y la palabra crecía, y el Evangelio se propagaba, y fulano seguía anunciando el Evangelio no sé dónde. Mis amados hermanos, a pesar de la oposición, la palabra que nosotros creímos es verdadera, porque tiene poder para vencer toda oposición y nos da la garantía de la resurrección. Así que, mi amado hermano, nosotros debemos tener presente que la manera en la que nosotros podemos suplir nuestra necesidad de salvación, la manera en la que nosotros como iglesia vamos a enfrentar la oposición, la manera en la que nosotros como la iglesia vamos a presentar las bendiciones de Dios de salvación, es aferrándonos a la palabra, creyendo el mensaje, proclamando el mensaje, viviendo por ese mensaje. Nosotros, mis amados hermanos, necesitamos creer en la palabra de Cristo. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Y piense por un momento cuando en una situación hipotética en la que usted pueda suplir todas sus necesidades, en la que usted tenga su vida garantizada, pero no tenga salvación. O piense por un momento que aún teniendo esas cosas, en algún momento lo puede perder todo. Cuando usted mire eso, recuerde que aquellos que creen en la palabra de Cristo llegan a ser salvos y que eso no te lo puede quitar nadie. Porque esa palabra, ese mensaje nos habla de la resurrección, de aquel que vino a traernos bendición y vida eterna, de aquel que nos declara la voluntad de Dios y de aquel que tiene poder sobre nuestras necesidades. Dios le bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor. En este día tú nos has dado la oportunidad de proclamar tu palabra, de estar juntos aquí como hermanos, Señor. Señor, lo que tu palabra nos muestra hoy es que debemos, Señor, seguir priorizando la mayor necesidad que todo ser humano tiene, Señor. Y es que necesitamos creer, Señor. Necesitamos confiar. Necesitamos recibir continuamente tu palabra, Señor. Y de manera específica el mensaje que ella contiene, Señor. Te rogamos, Señor, que nosotros atesoremos la Biblia no como una reliquia, no como un rosario, Señor, sino que atesoremos la Biblia para confiar en ella, para creer su mensaje, para vivir confiando en Cristo, Señor. Señor, líbranos, Señor, de asumir nuestra salvación y líbranos, Señor,
de ignorar, Señor, la voluntad que tú nos has declarado en Cristo. Te rogamos, Dios amado, que tú, Dios amado, permita que nosotros podamos gozarnos en medio de todas las necesidades que tenemos, de que ya tú has suplido, Señor, el problema más grande, Señor. Tú nos diste un Salvador que nos trae salvación, Señor. En el nombre de Cristo te oramos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mi hermano, el mensaje que acabamos de escuchar fue la conclusión de un sermón por el pastor Ober Leandro García Sánchez, desde Artemisa, Cuba. No asumas que por solo escuchar y haber comprendido has creído. Hoy te invito a examinar tu corazón. ¿Estás confiando realmente en el mensaje de Cristo? Él es el profeta prometido, el que te llama a arrepentirte y te ofrece vida por medio de su muerte y resurrección. No dejes pasar su voz. Aférrate a su palabra y descansa en su promesa. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por la promesa del Evangelio. Perdón para nuestros pecados. Vida eterna por medio de Cristo Jesús. Padre, pero reconocemos que a veces como creyentes tratamos de merecer y de trabajar por algo que ya nos has dado. Ayúdanos a descansar en esa promesa. Y Padre, para todo aquel que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy tú traigas convicción de pecado y convicción de justicia, Señor, y convicción de juicio, que sea obra de tu Espíritu Santo en el corazón de nuestra audiencia. Padre, que esa persona que nunca ha creído, hoy ponga su mirada en Cristo y crea. Y al creer, tú le des vida, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.